Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar del manto verde de la Tierra. Vamos a hablar de nuestra biosfera. Esa biosfera que procesa la luz. ¿A través de qué? A través de unas máquinas biológicas maravillosas que tienen unas células impresionantes. Vamos a hablar del misterio de la clorofila, del equilibrio, de la curación. Vamos a hablar de alivio, magia vegetal. Y cuando hablamos de magia vegetal, estamos hablando de plantas medicinales. Todo eso que recubre este planeta, ese manto verde, está lleno de esa magia vegetal, está lleno de plantas medicinales. Vamos a hablar de hierbas, sí, que dicen así como en voz baja, que tienen un significado o una acepción bien equivocada. Ahora, en los tiempos modernos, ya no hablamos de hierbas, hablamos de fitoterapia, es decir, terapia vegetal, porque fito tiene origen griego y significa vegetal. Ya estamos con unas denominaciones más sofisticadas, más elegantes, pero son hierbas, son plantas medicinales. Son nuestra riquísima biosfera. Y esas hierbas están muy asociadas a brujos, a hierbateros, a cosas casi que las miramos por encima del hombro de una manera displicente. Son vistas estas hierbas y estas plantas medicinales como, ¿qué diría yo? Como un plato de segunda mesa. Y resulta que tienen un valor incalculable. Ahí están guardadas en esas hierbas, en esas plantas medicinales. Un gran conocimiento indígena, enorme, ancestral, lleno de tradiciones, que debemos cambiar esa mirada ahora de desconfianza a una mirada abierta, atenta. Porque nosotros como humanidad, pues hemos sufrido de una amnesia bastante severa. Por ejemplo, todos, absolutamente todos, en algún momento de la vida, hemos consumido aspirina. Y resulta que la aspirina es el resultado de la observación científica de una molécula contenida en el sauce. De ahí salió la aspirina. Y a partir de esa molécula hubo desarrollos, inventos, y surgieron el acetaminofén y otros analgésicos. Pero el origen de nuestros analgésicos, que comenzó con esa aspirina y con la separación o la detección de esa molécula en el sauce, ahí comenzó todo. La penicilina, que es la madre de los antibióticos,
¿De dónde surgió? De esa misma observación de una molécula que estaba en un hongo. O hablemos un poquito de la morfina. Ese producto que nos aplican cuando tenemos dolores muy, muy severos. Viene de la amapola. Hay que investigar, por ejemplo, la quimioterapia. Vienen de moléculas extraídas, observadas en árboles. Por otro lado, los potentes antitumorales. Por ejemplo, voy a mencionar uno, el cornezuelo de centeno. Plantas medicinales, hierbas, a la que ahora le decimos fitoterapia, pero es un conocimiento viejo, es un conocimiento valiosísimo y un conocimiento ancestral. Y resulta que nos hemos olvidado de ese origen. Y esas plantas medicinales se convirtieron como en hijas de menos madre. Queridos amigos, es necesario despertar memoria. Es necesario recuperar toda esta sabiduría ancestral, bellísima. Es necesario recuperar esta tradición hasta donde podamos. Reconocer y saber de la magia de la clorofila. Ahora sabemos, y hay mucha gente metida tratando de recuperar esos secretos de los que está llena nuestra selva y en general las selvas de todo el mundo. Es importante hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos en un punto de angustia. Tengo que decirlo de esa forma. Porque mucha parte de este conocimiento está en los chamanes. Esos chamanes que han guardado tradicionalmente esta sabiduría. Y ya esos chamanes están desapareciendo. Ya no hay esos discípulos de esos chamanes. Entonces, todos estos conocimientos viejos, por un lado se han ido perdiendo y por otro lado, lo mismo que siempre hemos hablado, se han interpretado de maneras equivocadas y de alguna manera también se han desprestigiado por esa mala interpretación, por ignorancia. ¿Y saben sobre todo por qué? Por miedo a la verdad. Y cuando hablamos del miedo a la verdad, obligatoriamente yo tengo que mencionar fuentes de esa verdad, como el Ayurveda misterioso de India. Y digo misterioso porque no tiene una edad conocida. No se sabe cuántos años tiene este conocimiento. Y este conocimiento es precisamente de medicinas, de plantas medicinales para cuidar el cuerpo físico, donde se registran no solamente hierbas,
sino también maravillosos alimentos considerados milagrosos, considerados como un elixir de la alquimia. Dentro de la Ayurveda y dentro de este conocimiento existen dos elementos que han sido mal leídos, mal interpretados: el azufre y el mercurio. Ninguno de los dos debemos consumirlos porque son venenosos. Cuando leemos o cuando se refiere al azufre, está hablando de la polaridad masculina. Y cuando se habla de mercurio, se está hablando de la polaridad femenina. Dentro de esta verdad, tenemos que mencionar la medicina tradicional china, que tiene también miles y miles de años, pero que no se sabe verdaderamente qué edad tiene. Y la medicina tradicional china manejaba plantas, minerales y animales. Hay que rescatar a hoy esas plantas, esos minerales, y dejar de lado los animales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época donde no éramos los 8.000 millones de personas que somos ahora, donde los animales no tenían el peligro de extinción que tienen ahora. Entonces hay que rescatar ese manejo y ese conocimiento de las plantas y los minerales. Y no solamente eso, la acupuntura que todos conocemos. Dentro de esa acupuntura, la práctica de los moksas, donde a la parte superior de la agujita de la acupuntura se le pone un concentrado de plantas y una vez aplicada se quema, donde tiene que ver la sustancia, el aroma, el calor, el tiempo de exposición. Todo son cosas impresionantes. Y dentro de la medicina china, pues las plantas son profundamente estudiadas, sobre todo con respecto al equilibrio del chi, del ki, del prana, de esa luz, de esa energía que está en todos lados y que permea todo y todo lo abarca. Y eso lo hacen con plantas, con los contenidos de esas plantas medicinales, de esas hierbas medicinales. Y no hay nada más lindo que ver esas boticas que hoy se ven todavía en China, donde hay un montón de cajones y donde cogen un papel y van sacando esas dosis de distintas plantas para los distintos problemas que tenga el ser humano. Dentro de esa verdad, de ese origen, hay que mencionar la medicina japonesa. Tienen esa disciplina, ese cuidado, ese rigor. Todos sabemos que los japoneses son supremamente rigurosos en las dosis, en la concentración de esas plantas medicinales, de esos extractos. Y por ejemplo, esta medicina japonesa ha sido bastante ignorada. Hay otra que tengo que mencionar que no es muy conocida y es la medicina tradicional tibetana. Cuando nosotros hablamos de budismo, siempre pensamos automáticamente ya que estamos hablando de la mente. Y resulta que esta medicina tradicional tibetana tiene relación, donde nos dan unas plantas, nos dan unas hierbas medicinales, pero además nos aconsejan la modificación
de determinados comportamientos. Entonces, casi que esta medicina tradicional tibetana habla de Abhidharma con vegetales y con plantas o con flora de esa alta montaña del Tíbet. Dentro de todo este repaso, de este recuerdo de la importancia de este tema, hay dos figuras misteriosas importantísimas. Esto es como una clave, como un secreto. Tengo que hablar de un ser, del nombre de ese ser, de ese absoluto, Dhanvantri. Dhanvantri tiene esa clave, ese secreto, que es el secreto de Amrit. Y ese secreto tiene relación con ese ki, con esa luz, con ese prana. Y esa luz, y ese prana, y ese ki, ese secreto de Amrit que tiene Dhanvantri, comunica, establece esa comunicación con la conciencia de las plantas, con la alquimia de las plantas. Hay comunicación con los elementales. Esa es la primera figura misteriosa. La otra es una historia linda. Es el Buda de las plantas medicinales. Es el Buda de los secretos de la medicina. Cuando nosotros leemos el Sutra del Loto, vamos a encontrar todo este conocimiento que habla de una clave, de una presencia, de una corriente de meditación. Aquí hay un misterio bellísimo. Dentro de este conocimiento ancestral y dentro de este conocimiento o esta sabiduría de las plantas medicinales, la nueva y la vieja, pues existe el gran capítulo de los alimentos prodigiosos, de alimentos extraordinarios, de alimentos terapéuticos, de procedimientos, de hábitos alimenticios, de mezcla de hierbas y alimentos. Y de esta sabiduría vieja, de ahí viene lo que ahora conocemos elegantemente como fitoterapia moderna, donde los científicos están validando estas moléculas y están validando los efectos prodigiosos de estas moléculas encontradas, no solamente en las hierbas, sino también en alimentos. Todos conocemos esa propuesta macrobiótica que tiene mucho origen en esa alimentación zen de Japón, que es esa alimentación muy reservada al consumo de algas, al consumo de cereales, al consumo de té. Y esta macrobiótica no es vegetariana, tiene el consumo también de proteínas animales, pero tiene un manejo muy especial, que es lindo y que en muchos casos de determinadas patologías, esa macrobiótica es una ayuda invaluable. Todo es lindo, verdaderamente todo esto es hermoso. El vegetarianismo, las personas que no consumen proteína animal, pero consumen derivados de la leche, consumen huevo, a veces preparado. Es otra forma, otra línea.
importante, donde el consumo de vegetales, de vegetariano, es altísimo. Los veganos ya son un poco más estrictos, porque no solamente no consumen proteína animal, sino que tampoco consumen ningún derivado, sino que tampoco utilizan, por ejemplo, cosas de oveja, no usan suelas por el cuero de los zapatos. Es una cosa mucho más estricta. El crudismo. El crudismo es espectacularmente lindo, porque el crudismo automáticamente lo tenemos que relacionar con alcalinidad y con fibra, hierbas y alimentos prodigiosos. Y el naturismo, que es el que más conocemos o el que podemos decir como el más antiguo, donde este naturismo reconoce la presencia de esas moléculas y de esas sustancias de primera elección para tratar determinadas cosas. Todos estos recogen ventajas, recogen enseñanzas, recogen cosas bellísimas de las plantas medicinales. Las plantas medicinales casi que tenemos que dividirla en dos, en hierbas curativas y en alimentos prodigiosos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que tener conciencia de eso. La alcalinidad también es algo que debe estar muy presente. Y estoy hablando de levemente alcalino, porque a veces las cosas salen, surgen, de alguna manera se ponen de moda y hay algunos excesos. Y voy a poner el ejemplo de que la alcalinidad es como un timón de un carro. Si yo tengo que girar a la derecha o a la izquierda y voy manejando, yo hago un giro leve. Yo no tengo que coger la cabrilla y darle una vuelta excesiva. Alcalinidad, levemente alcalino. Alimentos prodigiosos. Bueno, hay que hablar obligatoriamente de esa microalga verde azul, redescubierta, que es la espirulina. Es el único alimento que tiene un altísimo contenido de ficocianina. Y esa ficocianina la han estudiado ya más de 40 o 50 años, después de que fue redescubierta. Era el alimento de los emperadores de los aztecas para que estuvieran en perfectas condiciones y además estaba muy asociada a la longevidad de ellos. El polen. Todavía no se sabe exactamente qué tan rico o no se sabe todo el contenido del polen en sustancias, en enzimas, en aminoácidos. El estudio de los hongos y de los hongos orientales. Ahí van a haber unos redescubrimientos impresionantes. Esos hongos orientales sí que son el futuro de la fitoterapia, de las hierbas medicinales, de las plantas medicinales o de los alimentos prodigiosos. Dentro del naturismo, la sidra de manzana, proveniente de este mosto de manzana. El ñame. Ese tubérculo de nuestra costa, que también la hay
en México y la hay en otros sitios, que es un equilibrador hormonal, que es consumido, reconocidamente consumido también, por grandes deportistas. Son unos ejemplitos, pero cada vez que nosotros miramos un alimento o una hierba, tenemos que saber en esta biosfera, en esta madre verde tierra nuestra, que existe una ciencia, una sabiduría maravillosa. Queridos amigos, y en este tema quiero recalcar como 3 ideas importantes. No debemos exagerar en el consumo de agua, como lo recomienda la macrobiótica. Ahora hablan de consumir mucha agua. Pero hablemos de esas hierbas medicinales, hablemos de esa unión de las plantas medicinales con el agua. Esa agua debe ser un agua caliente tibia, no fría. Y hay cosas prodigiosas con respecto a esa agua caliente tibia. Y les voy a contar una anécdota. Hace unos años yo tuve la oportunidad de ir a China. Yo no hablo mandarín y con señas le dije en un sitio a una dependienta que me estaba muriendo de la sed. Ella me hizo cara de que me había entendido y me trajo un vaso con agua tibia. Y lo recuerdo por esta recomendación que les estoy haciendo. Cuando yo toqué el vaso con el agua tibia, yo hice cara de que no. Y me dijo que me la tomara. E hice caso. Miren, prodigiosamente, mágicamente, la sed se me quitó. Y era un agua tibia. Tibia, agua tibia para calmar la sed. Entonces, existe ese conocimiento y debemos pensar cuando hacemos una tisana, cuando hacemos una infusión, cuando hacemos un té, que es un extracto in situ, en que debe ser hecho primero en una infusión. Nunca debe hervir, esa agua nunca debe hervir, ni la hierba debe hervir. Es una infusión, es un té. Eso es vital. ¿Por qué? Porque cuando el agua está muy caliente, esas sustancias que son las que deben quedar suspendidas en el agua, ese extracto rápido medicinal, se daña. Debe ser el agua caliente tibia. ¿Cuál es el punto cuando no tenemos un termómetro? Nosotros ponemos el agua en la estufa y cuando comienzan a aparecer unas burbujitas al fondo de la ollita, ahí hay que apagar. Hay que apagar, hay que meter la planta, la infusión, lo que sea, dejarlo el tiempo recomendable y sacar la planta y beberla. Otra cosa importante es el ayuno. Un ayuno que puede ser, si ya tenemos cierto récord, donde pasemos un día sin comer. Sí, tomamos líquido, pero sin comer. Eso despeja, descarga, limpia y es valioso.
Y también podemos hacer un ayuno un poquito más cómodo, donde lo hacemos, por ejemplo, con plantas, con infusiones durante el día, con agua con media naranja exprimida o reservado a ayuno con un alimento. Por ejemplo, ayunar con espirulina o podemos ayunar comiendo pequeñas porciones de arroz blanco. Son 2 ejemplos, pero son 3 ideas muy importantes en este tema. Ese conocimiento ancestral de las plantas, tenemos que repetirlo. Es un conocimiento de nuestros indígenas que lo han guardado. Y estamos hablando de que en Sudamérica, y estoy hablando desde México hasta la Patagonia, hay miles de plantas, miles de hierbas, miles de alimentos que guardan verdaderamente prodigios terapéuticos. Y una cosa que debemos rescatar desde México hasta la Patagonia son nuestras bellísimas plazas de mercado y esos puestos de hierbas o de plantas medicinales, donde estas personas conocen de ellas y saben para qué sirven y son hermosas. Son hermosas. Les hablé antes, por ejemplo, de la Ayurveda, de esa memoria absolutamente escondida. Hay cosas que nosotros no sabemos el origen. Hoy en día nosotros consumimos pimienta, consumimos albahaca, consumimos cúrcuma, consumimos infusiones, cosas preparadas en agua. Hay cosas preparadas en miel, hay mieles terapéuticas, hay otras preparaciones espectaculares en leche. Hay unas mantequillas de ghee con plantas, con extractos, para masajes y para consumo. Toda esa rama o esa gran gama de aceites. ¿De dónde viene eso? De esa memoria ayurvédica. Y no se ha descubierto todo, no se sabe todo lo que guarda esa memoria ancestral. Dentro de este tema tengo que volver a esa medicina tradicional china. Miren, hay 50 plantas misteriosas, 50 hierbas misteriosas o 50 plantas que son solo de China. En Sudamérica, en Europa, en África, qué sé yo, puede haber de las mismas, pero es parecida, no es una de estas 50 plantas que son propiamente y se encuentran únicamente allá. O mencionar los tés de colores. Y resulta que es la misma planta, la Camellia sinensis. Lo que pasa es que tiene distinto tratamiento y de acuerdo a si se coge el cogollo, el tiempo de maduración de la planta, el sistema de secado, si es fermentado o no. Cambia de nombre y por eso es que existen esos tés de colores y de acuerdo a esa manipulación, a ese manejo que le dan a la misma planta, esa misma planta tiene distintos efectos terapéuticos.
Miren, es importante esa conciencia. Es importante la conciencia de los elementales. Estos alimentos, estas plantas, estos árboles, esta biosfera son el cuerpo físico de esa fuerza elemental, de ese alma y de esa luz de las plantas. Y es una enseñanza que nos dejan los chamanes, esos grandes sabios de la naturaleza, que encantan y que se comunican con esas fuerzas. Nosotros debemos retomar ese conocimiento. Además, debemos tener la conciencia de esa fuerza elemental y de alguna manera, desde el corazón, con honestidad, con ternura, con conciencia, saber y conocer eso. Y cuando cocinemos, cuando preparemos un alimento, cuando estemos haciendo una infusión, cuando estemos preparando un té, cuando estemos aplicándonos un aceite, cuando estemos en la plaza haciendo ese mercado, tener esa conciencia de esos olores, de esos aromas, de esa respiración, de lo que está guardado en esos cuerpos físicos, de esa luz de los elementales. Nosotros y las plantas somos hermanos. Simplemente la hemoglobina y la clorofila son dos moléculas idénticas, donde lo que cambia es el centro. Parece o pareciera que este tema de plantas medicinales no tendría mucha relación con recuperar la memoria. Es todo lo contrario. Nosotros, los seres humanos, dependemos de esos elementales, de esa fuerza elemental, de esa biosfera, de esa magia vegetal. Y esto es un llamado a la conciencia, que no todo es simplemente tarritos, porque el origen se nos ha olvidado, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a que se suscriban, los invito a que le den like a los videos, los invito y lo seguiré haciendo siempre a que entren a www.gildastrauss.com y sigan aprendiendo y leyendo acerca de la espirulina en estos momentos en que necesitamos tener nuestro sistema inmune muy alto, con un alimento prodigioso. Y amigos, a todos ustedes, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por ver los videos. Gracias por ese interés y ese amor con el que quieren recuperar la memoria. Hasta pronto.